Pareciera que cada año el mundo cada vez se vuelve más perverso, ¿verdad? Y justamente separado de Dios. Vemos quizás día a día en las noticias que hay homicidios, injusticias, delincuencia, provida, por aborto, racismo, maltrato a la mujer. Todavía recuerdo que la primera vez que te comentaba en relación a este estudio de la corrupción del mundo hace ya casi 2 años o más de 2 años, era de que cuál palabra podría definir al mundo actual. Y te comentaba que yo le hice esa pregunta a mi maestro y él me contestaba que la palabra sería corruptible. Esa era la palabra que quizás representa tanto a nuestro mundo actual como desde un inicio, ¿verdad? Y lo podemos demostrar y sustentar con la misma Biblia a lo largo de muchas historias. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿El mundo actual influye en tu vida? Nuevamente, ¿el mundo actual influye en tu vida? Es una pregunta muy seria. ¿Pero qué crees? La gran mayoría de nosotros, a pesar de que sabemos qué es lo que es incorrecto o qué está mal, y te digo nosotros refiriéndome a creyentes, también incluye a discípulos, los creyentes también, tristemente, nos dejamos influenciar por el mundo, por lo que nos ofrece el mundo, por la vanagloria del mundo, por las necesidades comunes y corrientes del mundo, ¿verdad? Y todo por culpa de algo. Puede ser por culpa de un problema, puede ser por culpa de un pecado, tal vez por la raíz o a través de la raíz de la pérdida de un ser querido, de un ser amado que, pues, tú te alejaste de Dios y fuiste corriendo al mundo. Tal vez porque extrañabas algo de tu vida pasada, algo que ahora obviamente no puedes hacer. Tal vez porque estuviste decepcionado, estuviste roto o rota por finalizar una relación pues amorosa, por una mala decisión, o quizás fuiste seducido por tu entorno, por lo que ves o por tus amistades. Tal vez le diste más prioridad a tus actividades personales y dejaste atrás lo más importante. Tal vez caíste en un pecado que llevas cargando por mucho tiempo y no has podido salir de él. Pero hay una certeza, y esa certeza creo yo que nos hemos sentido identificados muchas veces. O quizás ahorita tú estás sintiéndote identificado con esa certeza. Estás lejos de Dios. Y eso es lo triste. Pero hay que hablar con la verdad. A un creyente, a un discípulo, conociendo la Biblia, orando, teniendo la comunión con Él, vayas a tu iglesia o no, le puede pasar. Y quizás puede sentirse más pesada ese cargo de conciencia del decir, estás alejado o alejada de Dios otra vez. El día de hoy veremos justamente la cuarta parte de este estudio, la corrupción del mundo. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. Este mensaje espero que sea para ti. Y este mensaje sé que es para ti porque son para aquellas personas que en su momento estuvieron cerca de Dios, pero el mundo y todo el contexto que trae en él lo corrompieron. Te corrompieron a ti. Logró su objetivo, el cual quizás era que te alejaras de Dios, quizás era para que tú te conformaras con lo que tienes, para que te separaras de Él, que te diera un poquito de flojera ya leer, que te diera flojera ya orar. Total, ya te salvaste. Total, se supone que no se pierde la salvación. Que empezaras a tener esos pensamientos en los cuales pues dominan en tu mente, ¿verdad? Quizás en la actualidad tu vida como creyente ha decaído. Quizás ya no sientes ese mismo
quizás ya no sientes ese mismo fuego que ardía en tu interior. Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasaría si te dijera que eso es normal? ¿Cómo, Jesús? ¿Es normal que no me sienta con esas ganas y que constantemente sentí ese fuego en mi interior? Sí, aunque tú no lo creas, es normal. Generalmente el primer año de un creyente, de un discípulo, es cuando Dios se manifiesta más en su vida. Toda tu vida la empiezas a percibir de una forma totalmente diferente. Empiezas a tener mucho amor en la Biblia, empiezas a tener amor por la oración y valoras el tiempo de oración que tú le dedicas a Dios. Ves el contexto y el mundo de otra forma totalmente diferente. Y eso es normal y es hermoso, porque es Cristo en su máximo, en su máximo esplendor, perdón, actuando en tu corazón en el primer año de ser un creyente. Y eso obviamente provoca que tú te sientas muy bien, ¿verdad? Al principio. Pero si tú no te sientes así en la actualidad, si te sientes con poco gozo, con poca paz, con poca comunión, es una señal que tú, amiga o amigo, estás madurando. ¿Cómo puedes decir eso, Jesús? ¿Cómo puedes decir que al no sentirme así, con gozo y todo eso, significa que estoy madurando? Sí, estás madurando en la fe. Porque como todo niño, cuando tú le das leche materna a un niño, justamente le das esa leche que justamente él necesita para subsistir por los primeros meses de vida, ¿correcto? Pero llega un momento en donde ya debe de complicarse un poquito la cosa en cuestión de lo que va a comer, para que así poco a poco él, tanto en su proceso de desarrollo como en su proceso de su estomaguito y todo eso, se acostumbre a lo que pues prácticamente el mundo da, ¿verdad? O prácticamente se acostumbra su sistema a ir desarrollándose de una mejor forma, entre paréntesis, evoluciona o madura, por así decirlo. Y es lo mismo con nosotros. En el primer año de la vida de un creyente, cuando Cristo entra en tu corazón, todo es, no te puedo decir que todo es color de rosa, pero lo sientes algo impresionante. Sentías esa parte viva en ti, ¿verdad? Pero a través de los años y a través del tiempo es cuando pareciera que esa gasolina o esa batería se va agotando, 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 agotando. Pero es normal. Es en esta etapa cuando tus decisiones, escúchalo bien, tus decisiones van a contar mucho más y tendrán más peso en tu vida. Y es aquí donde justamente entra el mundo, ya que el mundo va a hacer todo lo posible para alejarte de Dios o para provocar que te conformes solamente con ese año de gozo y pues olvídate de Cristo, olvídate de Dios, olvídate de orar, olvídate de leer. Total, la vida es injusta. Hay veces que el mundo te ataca de esa forma. Tal vez tú piensas en este momento de tu vida, es que sabes que Jesús, Dios ya se rindió conmigo porque tú no sabes lo que yo estoy pasando. He pecado demasiadas veces. Quizás ya no hay forma de que vuelva a regresar como Dios me perdonó en ese momento. Pero quiero contarte una historia en la cual muchos creyentes se identifican y te soy sincero, también yo me identifico. A veces esta historia se puede pensar o se puede traducir que se refiere a personas inconversas, pero ¿qué crees? No es así. Se refiere a un creyente perdido. Se refiere a un discípulo perdido. A un creyente que sabía de su salvación, que sabía cuál era su lugar correcto, qué es lo que tenía que hacer, pero tristemente por los afanes de la vida y por el mundo, ¿verdad? Se perdió. Sabía el contexto de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, pero sin embargo fue al mundo a descubrir una triste verdad. Y tal vez con esta historia tú te sientas identificado o identificada en estos momentos, o quizás más adelante te vas a sentir identificado, pero algo estoy seguro, a todos nos va a pasar en algún momento de nuestra vida. Vamos a caer en esta historia.
Espero que no, ¿verdad? Obviamente uno no le desea lo malo a alguien, pero gran parte de esta historia, tristemente, tristemente amigos, nos va a afectar en alguna parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el mundo es tan terrible que cuando tú accedes, aunque sea algo pequeño, esa corrupción pequeña, se puede hacer algo grande. Es como si tú le echaras una... si tú prendieras un cerillo a una hierba seca. ¿Qué va a pasar? Aunque solamente separes una pequeña parte de hierba seca y le eches fuego, hay un gran riesgo de que por esa parte pequeña toque esa parte grande y se extienda hasta crear un incendio. Así es cuando en esta historia ese creyente tomó esa decisión. Y es lo que te digo, una señal de que estás madurando es cuando las decisiones que tú estás tomando traen más peso que antes. Y vamos por favor a conocer esta historia y a leerla. Vamos al Nuevo Testamento, perdón, a Lucas 15, del 11 al 17. La vamos a leer por partes, ¿vale? Del 15, 11 al 17. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí despidió sus bienes, viviendo perdidamente. Ojo, antes de continuar, aquí en el contexto, si tú estás leyendo detenidamente y estamos escudriñando todo, podemos notar que los dos vivían con el padre, ¿verdad? Los 2 hijos tenían ese conocimiento que te comentaba, pero uno de ellos tomó una decisión que iba a marcar un antes y después en su vida. Vamos a seguir leyendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en esta casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Imagínate, por una decisión aparentemente buena, este hijo salió al mundo, salió de esa zona, por así decirlo, de la herencia de su padre. Salió a aventurarse para ver qué tan malo se supone que era el mundo. Pero llegó una parte en su vida en donde, tristemente, este personaje dio más de lo que tenía que dar. No le salieron sus planes como tenía que pasar. Y en ese momento, en ese contexto histórico, el que haya alguien atendiendo el ganado era, creo yo, la peor profesión u oficio que le podía tocar a alguien, y más atendiéndose de los cerdos, ¿verdad? Y porque se consideraba un animal sucio, imagínate. Y más cuando no tenía nada que comer y tendría que comer de eso que comían los cerdos. Imagínate. Imagínate qué sucio, qué cómo se sentía ese personaje en ese momento. Prácticamente su vida estaba por los suelos en esa parte de su historia. Pero todo por culpa de qué, Jesús, de Dios. No, por una decisión. Una sola decisión. ¿Y cuál fue? Separarse de Dios, en este caso de su padre. Aventurarse al mundo para ver qué tan malo era, casi, ¿verdad? Yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo lo puedo hacer. ¿Tú qué vas a saber, verdad? Pero aquí está la consecuencia. Y tal vez tú estás hoy aquí, en esta parte de la historia, en la peor parte de tu historia. Quizás estás en el punto más bajo de tu vida. Y ojo, como creyente o como discípulo, estás pasando por una mala racha. Te sientes solo, te sientes sola,
A pesar de todo lo que te hemos contado aquí en lo que dice la Biblia, a pesar de que tienes amigos, a pesar de que tienes papá, mamá, esposo, esposa, hija, hijo, te sientes solo, te sientes sola, vacía, vacío. Y mueres de hambre en todo el contexto, así como este personaje. Y eso te lleva tristemente a mendigar amor y a mendigar satisfacción en lugares del mundo en donde solo va a causar en ti más tristeza y vacío. Entre las cosas que jamás van a lograr satisfacerte. Tristemente, hay personas que se alejan de Dios y como no macharon, como no llegaron a tener una relación correcta, van corriendo al pecado. Van corriendo a separarse de Dios. Y es lo que te digo, la corrupción del mundo y todo lo que hemos visto no solamente se refiere a las personas incrédulas, también tristemente se refiere a creyentes que sabían todo esto, pero se corrompieron por malas amistades, por malos hábitos, por familia incluso, por un contexto de la sociedad. Hay personas creyentes que se hicieron lesbianas, se hicieron gays y conocían la verdad. ¿Cómo es posible eso? El mundo tiene un gran poder, aunque tú no lo creas. A veces hay un gran poder de convencimiento por parte del mundo o del enemigo para que tú te sientas sucio como este personaje. Que estés en esa parte muy abajo en tu vida. Hay veces que el mundo te dice, ¿te acuerdas de este pecadillo que te gustaba hacer? Volvámoslo a hacer. Total, te vuelven a perdonar. Vuélvelo a hacer. Hay muchos jóvenes que vuelven a la pornografía. Hay muchos jóvenes que vuelven al robo. Hay muchas señoritas jóvenes, obviamente, que vuelven a la mentira, a que se vuelvan mentirosos. Aún sabiendo que no lo deben de hacer. No estamos exentos. Pero hay algo dentro de ti, de cada persona, creyente, obviamente, que te dice, vuelve. Y tú quieres hacerlo, pero al ver justamente tu sociedad, tu pecado y tu contexto de que lo volviste a hacer, te detienes de volver, porque en tu mente dices, no, es que me da vergüenza, Jesús, me da vergüenza aceptar que me equivoqué y me da vergüenza que Dios me perdone sabiendo que yo no tenía que hacer eso y lo hice. Me da vergüenza regresar con Dios en mi condición actual. Pero en esta historia hay un desenlace. Porque este personaje que se dejó influenciar por el mundo, dice la Biblia, que hubo un momento en el cual volvió en sí y escuchó ese vuelve. ¿Ok? Vamos por favor nuevamente a leer Lucas 15, 17, ahora al 20, ¿vale? Y volviendo en sí, fíjate, y volviendo en sí, ese vuelve, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Imagínate. Este versículo, ¿cuántas veces Dios me advirtió de esto y no le hice caso? Sabía que estaba haciendo mal y lo hice. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Hasta ahí. Entonces, hay un momento en la parte de todo creyente y todo discípulo
que marca un antes y después en esa etapa de shock, en esa etapa de volver en sí. Y dices, ¿sabes qué? Si yo estoy llevando mi vida así, no me va a llevar a nada. Tengo que hacer algo. Y escuchas ese vuelve. Y es ahí cuando el personaje dice, voy a regresar con mi padre y le voy a decir, y viene esa parte increíble que es el arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por eso como creyentes o como discípulos? ¿Cuántas veces tú en tu mente o tú te has sentido diciéndole a Dios, Padre, por lo que acabo de hacer, pues ya no soy digno de llamarte, de llamarme hijo tuyo, hija tuya. Ya no soy digno de que me perdones, porque la regué y la regué grueso. Y tal vez, justamente tú en este contexto, tú piensas volver con papá. Pero cada vez que te acercas a él, cada vez que lo ves a lo lejos y quieres correr a él, recuerdas tu pecado. Recuerdas que volviste a confiar en las riquezas, que elegiste nuevamente creer en el falso amor, que quizás tuviste relaciones sexuales, que caíste en el alcohol, que te dejaste influenciar con la ideología del mundo, que te volviste mentirosa, que heriste a alguien, que robaste, y piensas, Dios no me va a perdonar. ¿Cómo puedo ir a su presencia siendo lo que soy yo actualmente? Y quiero leerte un versículo ajeno a esta historia, pero deja un separador ahí. Vamos por favor en el Nuevo Testamento a 1 de Pedro 1, 14 al 16, ¿vale? 1 de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo que me encanta aquí es que Dios nos conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, nuestras intenciones, y dice, como hijos obedientes, no os conforméis, no te conformes. Y eso es lo que la mayoría de los discípulos o los creyentes que pues aceptaron a Cristo, pero ya no quisieron hacer una relación personal con Él, se conformaron. O también personas que conocen todo esto, se dejan influenciar al mundo y se conforman con lo que les ofrece el mundo. Y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No te conformes. ¿Sabes? En los anteriores estudios yo te enseñé toda la corrupción que hay en el mundo. La idolatría, las diferentes ideologías, lo de los astros, ¿verdad? Que también es considerado abominación por parte de Dios, ¿verdad? Aquellas personas que se comunican con los muertos, por ejemplo, que adivinan los astros, etc. Enseñamos y te mostré en relación a las malas amistades, a la vida impía, pero también te mostré que había una esperanza en el último episodio, que fue el 3, y esa esperanza era Cristo, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido, no creas que a ti y a mí ya no nos va a afectar, ¿eh? No, al contrario. Creo que vamos a ser más atacados en esa área de nuestra vida para que nosotros caigamos, para que nos conformemos, como lo acabas de leer. Un discípulo justamente pasa por muchas pruebas en este mundo. Y un creyente pasa por una lucha constante. Un incrédulo
pasa por ignorancia, precisamente porque se conforma en su vida sin Dios. Y hay dos cosas que espero recuerdes de este estudio. Hay dos cosas que van a lograr impedir que tú regreses a Dios. Dos cosas. La primera es, o una de ellas es, el orgullo. Sabes que el orgullo es el peor enemigo en muchos aspectos de la vida cristiana, personal, de pareja. El orgullo es el que siempre va a impedir el que tú digas, ¿por qué voy a perdonar? Solamente fue una vez. ¿Por qué voy a pedirle perdón a Dios si Él ya lo sabe? ¿Por qué voy a arrepentirme y voy a disimular cambiar si no lo voy a hacer? Es el orgullo. Y la otra, justificación. La justificación y el orgullo son las dos cosas que tú debes de tener mucho cuidado. Cuídate de ambas. Ya que nosotros, al hacer un pecado o al cometer un pecado, lo primero que hacemos es justificarnos. No, es que no tenía opción. No, es que me obligaron a hacerlo. No, es que se me olvidó. No, es que, etcétera. La justificación y el orgullo van de la mano. Y tristemente estas dos van a actuar en contra tuya. Pero para concluir esta historia, vamos a leer, por favor, regresa a Lucas 15 y vamos a leer del 21 al 32 para ver cómo termina esta historia. Y dice, y él dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Fíjate cómo es la distinción, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y él se había perdido, y él es hallado ahora. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando él vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, oye, ¿por qué era eso o aquello, no? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y santo. Entonces se enojó y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y él le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, fíjate cómo se refería, cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Fíjate qué maravillosa historia. Y eso es lo que nos puede pasar a ti y a mí. En este ejemplo, ya contando un contexto, vemos que había otro hermano, ¿verdad? Y que ese hermano no se apartaba de su padre. Quizás tú te puedes identificar con ese hermano, o quizás haya alguien de tu familia, alguien que se identifique con ese hermano y que tú seas el otro hermano que se salió. ¿A qué quiero llegar con eso? También, al ser creyentes, podemos decir lo mismo. Oye, no se me hizo justo esa historia, Jesús. ¿Por qué el hermano que salió a desperdiciar todo, al final recibió recompensa de su padre? ¿Por qué? ¿No es injusto eso? Y no es injusto. ¿Sabes por qué? Porque justamente el padre le está diciendo a su hijo que se quedó, le dice, hijo, tú siempre estás conmigo
en primer lugar. Y en segundo lugar, todas mis cosas son tuyas. Y eso es lo que, si tú no estás pasando por este proceso de que te has revelado, le has hecho más caso al mundo, etcétera. Si tú estás pasando por este proceso, si tú no estás pasando por este proceso, tú vas a ser como ese hermano. Oye, pero ¿por qué premias a un creyente que se fue y fornicó y se volvió y mintió y robó? ¿Y por qué le hacen fiesta? Si yo que soy obediente y que yo he seguido tus mandamientos por muchos años y también me las he visto difíciles, ¿no me has hecho fiesta a mí? Bueno, es porque, en primer lugar, siempre Él está contigo. Y en segundo lugar, todo lo que Él tiene es para ti. O sea, nunca Dios deja de ser injusto, ¿sabes? Sino que Él siempre te da todo y nos da todo a aquellas personas que le son fieles. Pero también es justo cuando esa persona que tristemente se dejó influenciar por el mundo, por una amistad, por una persona, se arrepiente y decide regresar. Y de igual forma hace fiesta, y lo menciona aquí en la Biblia que dice, ha revivido, ha vuelto ese fuego que en un principio estaba. Y esa es la parte maravillosa de todo esto. Y justamente para finalizar este estudio, quiero leerte un último versículo. Y ese lo vas a encontrar justamente en Primera de Juan 4:4. Este está en el Nuevo Testamento. Primero de Juan 4:4. Y vamos a ver lo que dice. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que ya está en ti. Si tú ahorita estás pasando por un problema difícil, si tú te sientes, la verdad, Jesús, estoy alejada de Dios, estoy alejado de Dios, pues déjame decirte que tú, el espíritu que tienes, es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, tal vez hay esas dos cosas que te impiden y que no te dejan avanzar: la justificación y el orgullo. En este estudio de la corrupción del mundo, yo no quería enfocarme a los problemas actuales, pero sí quería decirte que también los problemas actuales y todo lo que hemos estudiado en esta serie también te van a influir. Y nosotros no estamos exentos. ¿Recuerdas también ese versículo que le dijo Jesús a aquellos judíos? Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie tiró la piedra. A pesar de que eran judíos y a pesar de que eran, pues, por así decirlo, personas importantes, ¿verdad? En el clero, casi casi. Imagínate, pues, cómo estaríamos tú y yo, ¿verdad? Tanto tú como yo personalmente sabemos de qué pie flaqueamos. Sabemos que la tentación es muy codiciable. Pero como te repito, cuando uno madura en Cristo, cuando uno madura en la fe, cuando deja de sentir ese fuego que se sintió el primer año, los primeros meses, es una señal de que tú estás madurando y que tus decisiones van a valer mucho más de lo que tú crees. Por eso cada vez que te sientas tentado a alejarte de Dios, reconócelo. No te justifiques, que tu orgullo no te nuble, no te ciegue, porque el día que lo hagas, quizás pueda ser demasiado tarde. Y hasta aquí vamos a dejar este estudio y quiero, por favor, que me acompañes a orar y posteriormente a escuchar la alabanza que pues tengo preparada para ti el día de hoy. Dios, te damos muchas gracias nuevamente que nos permitas reunirnos a través de estos medios. Padre, gracias por enseñarnos una lección tan importante en relación a la corrupción del mundo y cómo nos puede afectar a nosotros como creyentes sabiendo lo malo que eso conlleva. Te agradecemos nuevamente por hablar a nuestros corazones y te pedimos por favor, Padre, para que tú nos puedas ayudar a confrontar nuestros miedos, confrontar nuestro pecado y eso que no nos deja avanzar día con día, Señor. El día de hoy te entregamos nuevamente esa área personal de nuestra vida y
y queremos correr como ese niño, ese hijo de esa historia, correr a los brazos de su Padre para estar nuevamente donde desde un principio debíamos de estar. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sin más que añadir, que pases una excelente semana y te dejo con la siguiente alabanza. Dios te bendiga. En el Salvador, gozo eterno encontré, con su paz inundó mi ser. Tu aliento, Dios, a lo muerto vida da, mi temor se disuelve. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre, junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. En mi corazón tú viniste a habitar, traes luz a mi oscuridad. Si perdido estoy, con tu gracia me atraes a volver a tus brazos, Dios. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre, junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Mi alma rindo. Por los siglos es tu misericordia. Te adoramos, Dios de toda honra. Santo, santo, todopoderoso, Rey del cielo, tuya es la gloria. Por los siglos es tu misericordia. Te adoramos, Dios de toda honra. Santo, santo, todopoderoso, Rey del cielo, tuya es la gloria.
mi rey por siempre. Junto a ti yo quiero estar.